Vamos a continuar en esta recta final de la mañana para hablar de las nuevas formas de compra de productos y servicios en el ámbito de la salud. Por eso invito en este punto a que nos acompañen a la mesa a María Vila Rodríguez, que es directora general de España y Portugal de Medtronic, Artur Palet Martínez, Head of Business Development en Roche Diagnostic, Javier Mur-Martí, Senior Associate of Center for Research in Healthcare Innovation Management del IES, y Rosana Alessandrello, coordinadora de proyectos de compra pública de innovación de la Agencia de Qualitat y Avaliação. Se nota que viví en Brasil, es Avaliació Sanitarias. Gracias. Gracias. Eso. Sanitarios de Cataluña. Gracias a todos. Va a moderar Lorena Muñoz Vivas, que es vocal de la Junta Directiva de la Asociación Salud Digital, a la que cedo ya la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Susana, y bienvenidos Rosana, Artur y Javier. Lamentablemente no contamos con María Vila, que a primera hora de la mañana tuvo que disculpar su asistencia a esta mesa. El objetivo que teníamos cuando diseñamos el programa, los ponentes y el título de esta mesa era un poco llevar a la realidad lo que Jorge, no sé si sigue estando por aquí, decía, ¿no? A ver cómo hacemos para que todo esto que parece teoría llegue a la realidad. Y al final es la realidad cuando hay empresas que proveen de servicios y hay administraciones públicas, en este caso, que pueden contratar esos productos o servicios que necesitan. Por eso diseñamos esta mesa con el título de Nuevas formas de compra de productos y servicios en el ámbito de la salud, que me gustaría que pudierais hacer alguna referencia a la salud digital en la medida de lo posible, y pensamos en tener un marco teórico, una visión general desde la perspectiva quizás un poco más académica que nos puede dar Javier desde el IES, un marco de la concreción o en el diseño de nuevos contratos para adquirir innovación y para adquirir productos y servicios con pago por resultados, y por último la tercera perspectiva del proveedor, del que puede generar las soluciones o servicios para este modelo, ¿no? Entonces, si os parece bien, os presento a los tres y como os sintáis cómodos desde el asiento o en el enatril. Pues Rosana es actualmente coordinadora de proyectos de compra pública de innovación en Aquas, es ingeniera electrónica por el Politécnico de Madrid. Milano. Es verdad, pones acento italiano. Y tiene más de 20 años de experiencia en sistemas de salud. Artur es director de desarrollo de negocio en Roche Diagnostics en España, inició su carrera en Beringer en el 88, desde el 98 trabaja en Roche y es doctor en biología por la Universidad de Barcelona. Y finalmente Javier es cofundador del Centro para Investigación en Innovación en Servicios de Salud del IES, es vicepresidente de una empresa de servicios de consultoría para hospitales y no tuve tiempo de preguntarte cómo se pronuncia. Gettinger, muy bien. Y pues has trabajado en Accenture y eres ingeniero civil por la Politécnica de Barcelona, ¿sí? Entonces, pues tenéis 15 minutos. En esta mesa damos 15 minutos para cada ponente. Pues quizá no queda. Como quieras. A ver si tienes suerte. ¿Hola? ¿Sí? Vale, ahora. Muy bien. Bueno, en primer lugar, agradezco a la organización haberme invitado. Bueno, mi presentación se va a centrar en modelos de compra pública de medicamentos. Y para ello me voy a basar en un estudio que realizó IES no hace mucho tiempo sobre las diferentes alternativas que había de compra de medicamentos. Para ello contamos no solo con un equipo de investigación de IES, sino con una serie de colaboradores nacionales e internacionales de gran prestigio. Contamos con advisors, Oriol Solá, Ramón Maspons de la agencia, Vicente Fernández de Murcia, y luego varios responsables de servicios de salud, directores de farmacia de diferentes servicios de salud. Y luego internacionalmente pues también contamos con personas del NICE, de Milán,
y también de países nórdicos como Karolinska, etcétera, ¿no? O sea, que tuvimos la visión de conjunto para elaborar este estudio. ¿Y por qué nació este estudio? Vamos a ver, eso es. Pues este estudio trataba de responder a un reto, a un gran dilema, ¿no?, que existía en la industria. Por una parte, la industria farmacéutica invierte mucho dinero en crear nuevos medicamentos, nuevas terapias necesarias para mejorar la calidad de la asistencia, pero por otra parte, eso ha de ser sostenible, ¿no? Las administraciones públicas tienen de poder dar acceso a esa innovación, a esos nuevos medicamentos, de manera que sea equitativa, pero a su vez sostenible también. Y ese gran dilema pues es complejo, ¿no?, porque gran inversión frente a sostenible, pues se tenía que buscar algún tipo de solución. Ya no funcionaba simplemente el hecho de ir subiendo el precio de los medicamentos y simplemente pues ser pagados por la distribución, dispensación de los medicamentos, sino que se tenía que pensar en nuevas fórmulas de colaboración entre la industria farmacéutica, en este caso, y las administraciones públicas, para buscar nuevas maneras de financiar esa innovación. Esto aplica a la industria farmacéutica, pero aplicaría también a otros sectores de medical devices, etcétera, ¿no? Pero me voy a centrar más en el tema farmacéutico. Eso suponía o va a suponer un cambio en el rol de la industria. La industria tiene que pasar a no simplemente proveer el medicamento y cobrar por ello, sino tiene que implicarse más en los pacientes, en la salud, en los resultados, y por eso surgen esos nuevos modelos de colaboración. El estudio tuvo como dos grandes partes. La primera parte fue tratar de estructurar los diferentes modelos posibles, tanto actuales como teóricos, de colaboración. Y la segunda parte, una vez configurados todos los diferentes modelos posibles, generar algún tipo de lógica o de racional para poder definir qué procedimiento o qué modelo de compra aplica mejor para cada circunstancia, para cada tipo de medicamento. Todos los medicamentos no son iguales, todas las enfermedades son diferentes, con lo cual puede haber modelos diferentes que mejor apliquen en cada caso, ¿no? Y este estudio trata de responder a las dos cuestiones. Desde el punto de vista de clasificar los diferentes modelos posibles, definimos un marco conceptual que se basaba en dos dimensiones. Una dimensión que llamábamos servicios de la industria, donde describíamos cuál era la implicación de la industria, desde simplemente proveer el producto a ofrecer más cosas, más servicios, a lo largo del flujo del paciente. Eso sería una dimensión de lo que sería el modelo de compra, y la otra dimensión es cómo ese servicio o producto pues era reembolsado, cómo la industria pues recibía el pago. Y la dimensión iba desde un pago menos relacionado con los resultados que ese medicamento generaba hacia los más ligados al resultado generado, ¿no? Entonces, en el primer eje, si nos centramos en el scope de la industria, de la oferta de la industria, pues distinguimos en simplemente una compañía que provee un medicamento, sin más, únicamente provee el tratamiento, eso sería, digamos, el eje central, o aquellas compañías que además del tratamiento se implicaban ya sea en servicios previos al tratamiento o servicios posteriores al tratamiento. En cuanto a servicios previos al tratamiento, identificamos como posibles pues, servicios que ayudaran a la prevención, por ejemplo, o al diagnóstico, o incluso al seguimiento del paciente diagnosticado pero que aún no se le da el tratamiento. Y en cuanto a servicios posteriores al tratamiento, distinguíamos también aquellos servicios ligados al producto suministrado por la compañía. Puede ser yo le suministro un producto pues a un enfermo por ejemplo, diabético, y yo le ofrezco un servicio, pero ligado y únicamente focalizado a aquellos pacientes que utilizan mi medicamento, o me implico más y lo que me comprometo es no solo a los pacientes que utilizan mis medicamentos, sino a cualquier paciente que tiene esa enfermedad, que es diabético, con lo cual yo ofrezco un servicio dirigido a los pacientes diabéticos, más allá de que tomen o no tomen mi medicación. Son diferentes grados de implicación, desde menos implicación, solo tratamiento, a implicarse en tareas preventivas o previas al tratamiento o tareas posteriores, ¿no? Y con esto configuramos de alguna manera toda la oferta posible de la industria. Respecto al otro eje, que sería, bueno, estas 5 opciones de servicios, ¿cómo pueden ser pagadas? Vamos a ver. Aquí distinguíamos 4 niveles. El primer nivel llamamos pago por suministro, que sería el clásico. Yo proveo un medicamento o un servicio sobre el medicamento y yo soy pagado
por ese producto barra servicio, sería el más clásico. O el siguiente nivel sería, yo recibo el pago por paciente tratado, con lo cual si algún paciente tengo que repetir el tratamiento, pues yo el pago es el mismo, porque yo el compromiso que tengo o el acuerdo que tengo es el recibir un pago por paciente. Podría ser un paciente individual, si yo le ofrezco un tratamiento, un servicio específico, o puede ser, pues si yo el acuerdo lo tengo con una comunidad de pacientes, un per cápita, por ejemplo, pues yo el pago sería por esa comunidad de pacientes, ¿no? Sería otro nivel, otro modelo de pago. En cualquier caso, tanto el pago por suministro o pago por paciente, si os fijáis, el pago se realiza independientemente del resultado clínico de ese medicamento o servicio. Yo simplemente cobro por un suministro o cobro por haber dado un medicamento a un paciente o a un grupo de pacientes, independientemente del resultado que haya tenido ese tratamiento. Si ya me implico en el resultado del tratamiento, ya me voy a los niveles superiores, los famosos contratos de riesgo compartido, donde el pago a la industria está condicionado por el resultado, la respuesta que haya tenido el paciente a ese tratamiento. Y aquí existen los tres modelos ya conocidos: el garantía de resultado, condicional a la evidencia o garantía de proceso, que son diferentes formas, pero básicamente de lo mismo. Es decir, yo recibo una compensación en base al resultado clínico, el resultado real que he tenido con un paciente determinado. Pero básicamente también se centran en el resultado clínico del paciente al que le suministro ese producto, ¿vale? Y ya el nivel superior le llamamos pago por valor. Aquí enmarcaríamos, por ejemplo, el pago por valor económico. Yo podría ser que a través de mi servicio, mi producto y mi servicio, pues generará un ahorro en el coste global del tratamiento de ese paciente o de esa enfermedad, y podría plantearse el por qué no ser compensado en base a ese ahorro generado. O incluso podía también plantearse un pago por valor cualitativo, es decir, si yo mejoro unos parámetros determinados de salud de un paciente, de una población, pues también podía condicionarse el pago en base a la consecución de esos valores al margen del ahorro económico. Entonces, con esas dos dimensiones, tanto lo que sería la dimensión del servicio ofertado, producto o servicio ofertado, y las formas de pago, eso me configurarían pues una red de muchas opciones, de muchos modelos, en que actualmente pues, están utilizando, pues, tanto en España como en Europa, pues varios de ellos, ¿no? No me extiendo más, el estudio realmente es mucho más exhaustivo, explica ejemplos, casos de uso en España, fuera de España, que ilustran estos diferentes puntos de la gráfica. Pasaré a la segunda parte del estudio, que es, bueno, yo sé que hay todos estos modelos posibles, pero ¿cuál aplico? Yo tengo un medicamento nuevo que lanzo al mercado, ¿cuál es el modelo o modelos que mejor aplican? Eso es la segunda parte del estudio. Llegamos a la conclusión que habían una serie de parámetros que determinaban el modelo ideal o el modelo más aplicable. Unos de ellos tenían que ver con la patología en sí, si yo tengo un producto para cáncer o para diabetes o para enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, la enfermedad en sí mismo me condicionaba también el modelo de compra. No es lo mismo una enfermedad muy prevalente, si es muy prevalente, pues probablemente tenga sentido y tenga economía de escala ofrecer algún tipo de servicio. Si es una enfermedad muy específica, muy única, es más complicado el hacer un servicio general, ¿no? O, por ejemplo, si es una enfermedad de origen desconocido, evidentemente el ofrecer servicios de prevención es difícil, porque si no sabes el origen, pues difícilmente puedes preverla. Y sin embargo, una enfermedad con un alto grado de infradiagnóstico, pues eso apunta de que un servicio de diagnóstico puede ayudar, puede ser aplicado. Por lo tanto, la característica de la patología determinaba el modelo más adecuado, y por otra parte las características específicas del medicamento concreto también, ¿no? Y aquí hemos apuntado 15 parámetros, desde gap terapéutico, alternativas, evidencia, incertidumbre, el caso, eficacia. Evidentemente un producto nuevo, poco conocido, con una eficacia no muy alta, pues puede apuntar de que quizá un contrato de riesgo compartido tenga más sentido, porque allí, claro, como no hay tanta constancia, tanta evidencia, y además la eficacia no es tan alta, pues tiene bastante sentido pedir algún tipo de responsabilidad también a la industria que se implique en lo que es el resultado clínico, ¿no? Y entonces lo que hicimos en el estudio es desarrollar una serie de algoritmos que, basados en estas 10 más 15 variables, pues se cumplimentaban esas variables aplicables a ese medicamento, y entonces me apuntaba el algoritmo cuál era el modelo o modelos que mejor se ajustaban al caso, ¿no?
Y simplemente para terminar voy a explicar dos casos, dos ejemplos. El primer ejemplo es el ejemplo de una insulina para el tratamiento de diabetes tipo 2, que es una enfermedad de alta prevalencia, crónica, que afecta la calidad de vida, que existen alternativas en cuanto al medicamento, que el coste del producto es bajo, etcétera. Pues atendiendo a estas características, y repito, no voy a entrar en el detalle del algoritmo porque es algo más complejo, el estudio que está publicado y está disponible en el IES explica todas estas características y por qué llegó a estas conclusiones. En este caso, el algoritmo apunta a que un pago por paciente, por grupo de pacientes, un pago per cápita, en este caso sería bastante aplicable, al ser prevalente, al ser identificado en primaria, y también podría tener sentido que la industria ofreciera además servicios post tratamiento después de que tomara la medicación y orientados a la enfermedad, no específicamente al paciente concreto que utiliza mi medicamento, sino incluso a todos los pacientes diabéticos que apuntaran, ¿no? El otro ejemplo que voy a poner es un tratamiento oncológico para un tipo de cáncer poco común, es un escenario totalmente diferente. En este caso prevalencia es baja porque son pocos pacientes que tienen este tipo de cáncer, afecta la calidad de vida, coste de enfermedad alto, etcétera, 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 eficacia media, incertidumbre alta. En este caso lo que apunta el algoritmo es a ir a un pago por resultados clínicos y esquema de proceso. Esquema de proceso significa que la industria también se hace cargo de las posibles complicaciones que se generen de la no respuesta del paciente frente a este tratamiento, ¿no? Pago esquema por proceso. Y en este caso los servicios post que ofrecía o que sugería el algoritmo es servicios sobre producto propio, porque es un producto muy específico, muy orientado no a un colectivo amplio, sino específico a los pacientes que realmente toman este medicamento, ¿no? Y yo sin más lo dejaría aquí. Repito, el estudio es mucho más exhaustivo, con una metodología muy clara y muy explicada, y está disponible en IES, y si alguno de vosotros pues tiene interés, pues se puede hacer llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Solo como duda, los resultados de este informe, a lo mejor es muy reciente y no dio tiempo para ello, pero ¿alguien lo está tomando como referencia o lo habéis incluido en recomendaciones para que las administraciones públicas lo tuvieran en cuenta? Bueno, este estudio lleva un cierto tiempo, está publicado, se hizo una jornada de difusión de ese estudio en IES en Madrid, y sé que se ha utilizado por alguna compañía de la industria para en sus conversaciones con las diferentes comunidades autónomas. Nosotros, por nuestra parte, sí que lo utilizamos como base. Cualquier proyecto que hacemos de investigación ligado a modelos de compra, pues lo tomamos como base o como referencia, porque la lógica que sigue pues es aplicable en esos casos, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Seguimos entonces con Rosana en los modelos de compra pública precomercial, sí, de innovación. Gracias. Vale, gracias. Bueno, antes de nada agradecer a la organización para invitarme a estar aquí hoy. Simplemente comentar que yo estoy aquí en nombre de Aquas, que es la Agencia de Calidad de Evaluación Sanitaria de Cataluña, lo digo en castellano si es más fácil, y es una empresa pública adscrita al Departamento de Salud, y esencialmente el rol principal que tiene el Aquas es evaluar tecnologías sanitarias y cómo están haciendo nuestros proveedores de salud dentro de la comunidad autónoma, y si lo estamos haciendo bien y si cumplimos con nuestros objetivos. Entonces eso es este rendimiento de cuentas que hacemos enteramente es muy importante, y esto ha conllevado al desarrollo de otras áreas a lo largo de los años, como por ejemplo había habido la parte TIC, justo porque para evaluar necesitamos la información, toda la parte del observatorio de la gestión de innovación dentro del sistema sanitario catalán, y, ¿por qué no?, también el área de innovación, que es el área a la cual pertenezco y que está liderado por Ramón Maspons, que participó en este estudio.
Nosotros somos muy activos en el ámbito de lo que es la compra pública innovadora y ¿por qué somos muy activos? Tenemos varios proyectos en marcha, algunos ya acabados, muchos de ellos financiados por la Comisión Europea, por el programa OFP7 o Horizon 2020, pero no todos. La verdad es que también ha habido otros internos, motivados y razonados internamente dentro del sistema. ¿Por qué? Porque para nosotros la innovación, y especialmente la innovación tecnológica, es justo el motor de cambio y es justo el motor para que podamos aportar más valor al sistema. Consecuentemente, atamos mucho el concepto de innovación, compra pública innovadora, compra pública de innovación. De hecho, no la llamamos innovadora. La compra pública innovadora puede tener la innovación en el procedimiento de compra, no está dicho que estás comprando innovación. Mientras cuando decimos compra pública de innovación, enseguida ponemos el énfasis, es que esa innovación, porque la necesitamos, aporta valor, necesitamos este cambio, si no lo necesitamos, no lo hacemos. Entonces, esto, el valor, es la parte fundamental que nos mueve para llegar a tener esta puede ser también digitalización del sistema sanitario. Cuando se habla de digitalización, cuando se habla de tecnología informática o de informatización, que podría ser también luego adopción de Big Data o cualquier cosa que ahora lo comentaremos, no tenemos que ver, antes en una primera sesión se comentó, no es que tenemos que informatizarnos porque sí. Tiene que ser la manera de cambiar la manera de hacer para ser más eficientes. Entonces, lo que intentamos siempre es no tanto informatizar lo que estamos haciendo, cuanto utilizar ese instrumento para poder cambiar también los procesos y aportar más valor. Entonces, cuando decimos más valor, ¿qué quiere decir? Primera cosa, lo que queremos decir es que la innovación desde la demanda la definimos nosotros. ¿Y por qué las definimos? Porque se estará basada sobre unas necesidades internas identificadas. Si no tenemos necesidades, no seguimos delante. Entonces, muchas veces nos plantean o nos invitan de participar a proyectos, pero si no hay ningún referente, ningún stakeholder, ningún actor dentro del sistema catalán que quiere hacer este cambio, es que no tiene sentido. Tiene que haber una necesidad interna muy motivada, porque tiene que haber también un razonamiento de inversión. Y la inversión está muy atada al business case. El business case no es el business model. El business model son las empresas que vendrán, aportarán soluciones y tendrán que ver si estas soluciones la pueden aportar según su modelo de negocio. El business case es el razonamiento interno el que se hace dentro de la administración pública diciendo, si yo despliego todo esto, y lo despliego de una manera que tiene sentido porque cambiamos el procedimientos, cambiamos, por ejemplo, la adopción de los recursos, hay una gestión del cambio que tendrá un impacto en el sistema a nivel del hospital, de la unidad del hospital. Si hacemos todo esto, ¿qué estamos ganando? Estamos ganando, por ejemplo, porque sí, puede ser que haya unos ahorros, pero puede ser también que estamos reduciendo cola de esperas. Puede ser también que estamos aumentando la capacidad de nuestros profesionales a través de una formación que ellos no hubiesen tenido acceso de forma diferente. Podemos tener también, puede ser detectar antes una colonización de bacterios, de patógenos multiresistentes y evitar así infecciones. Entonces, puede ser que sea el costo-oportunidad, que no sea un verdadero ahorro, pero este costo-oportunidad nos motiva para hacer esta inversión. Y consecuentemente también podemos entonces dibujar esta compra pública de innovación ya planteando el valor que nos aporta. Claramente todo esto merece la pena solo si luego las empresas nos siguen. Entonces es muy importante hablar con el mercado, porque si para nosotros es importante, pero con las condiciones que estamos poniendo, luego las empresas dicen no es viable, entonces ya no, todo nuestro sueño claramente no es factible. Entonces tenemos que continuamente asegurarnos, a través de consultas del mercado, a través de diálogos, asegurarnos que lo que estamos planteando se puede hacer.
Y entonces lo que estamos intentando de hacer de esta manera es comprar de forma diferente. Claro que estamos simplemente, no es que dejamos de comprar lo que nos hace falta, pero añadimos componentes de innovación cada vez para poder desplegar estos cambios dentro del sistema. Para nosotros, la manera entonces de visualizar qué instrumento tenemos que utilizar cada vez es que claramente nosotros visto que hemos hecho análisis interna, sabemos cuál es nuestro problema, pero puede ser que la solución existe o no en el mercado. Si no existe, entonces, y tenemos un poder económico, la verdad, muy bajo, y no podemos hacer toda la inversión para poder de verdad llegar a tener esa solución en el mercado de aquí a X años vista, probablemente tendremos que ir en proyectos subvencionados por la Comunidad Europea, y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que nos ayuda a satisfacer las necesidades que encontramos ahora, y que la verdad es que puede ser que no podemos ahora mismo asumir esta inversión. Si tenemos soluciones que ya existen en el mercado y tenemos claramente un poder económico, puede ser más amplio. ¿Por qué? Porque estamos simplemente cambiando la fórmula de compra de lo que estamos ya de todos modos comprando cada X años. Entonces ya nuestra manera de ver, de relacionarnos con el proveedor de servicios tecnológicos, el proveedor de la industria, ya es diferente, porque ya podemos poner las condiciones de una forma diferente encima de la mesa. Entonces, bueno, hay varios modelos de compra pública per comercial, compra pública de tecnología innovadora, compra pública simplemente con elementos innovadores dentro del instrumento del procedimiento de contratación, claramente compra por resultados, y todo esto lo hacemos planteando diferentes fases. Entonces, identificamos las necesidades, y la parte fundamental que hacemos una vez que identificamos las necesidades, aparte que es validarla con otros actores del sistema o validarla también a nivel internacional, es poder traducir esas necesidades en especificaciones funcionales, especificaciones que no son directamente atadas a la tecnología. Lo tenemos que mantener siempre de una forma que no estamos favoreciendo la adopción de una tecnología a otra. Antes un relator lo dijo muy bien, un ponente lo dijo muy bien. No es importante la marca, si estamos hablando A o B o C. Lo importante es que satisfazcan nuestras necesidades. Y es así, lo conseguimos hacer así, será siempre muy fácil luego atarlos por resultados y atarlo por valor. Porque ya directamente estamos diciendo, esta funcionalidad la necesitamos porque nos aporta este valor. Y no es importante cómo tú me lo satisfagas, lo importante es que tú me satisfagas esta funcionalidad. Y entonces ya licitaremos, y claramente presentación de ofertas, los evaluamos. Y entonces muy importante también toda la parte de seguimiento del contrato con unos indicadores, los KPIs. Si no tenemos indicadores, no podemos asegurarnos que hemos conseguido satisfacer nuestras necesidades. También esto es importante, el instrumento de compra no es solo importante a nivel de nuestro poder de contratación o si la solución existe o no existe, pero también si podemos ser largoplacistas. Claramente, si tenemos una necesidad muy que se tiene que solucionar ya, puede ser que el alcance de nuestra visión tendremos que reducirlo porque necesitamos algo ya, y consecuentemente iremos con instrumentos de compra simplemente más tradicional y menos ambiciosos. Todo depende claramente de la perspectiva que queremos ser, si largoplacista o cortoplacista. Claramente en todo esto la experiencia del paciente tiene que estar en el centro. Entonces las dimensiones del valor es evidentemente la experiencia del paciente, esto va primero, pero luego hay todos unos ámbitos alrededor de la experiencia del paciente donde podemos evaluar lo que aporta valor. Por ejemplo, el grado de innovación, el cuánto estos nuevos productos o servicios cumplen con nuestras expectativas, o si estamos hablando también de activos críticos, esto es fundamental.
Como comentaba antes, la capacitación en el sentido del incremento de la capacidad de nuestros proveedores sanitarios a nivel de producción en escala, entre comillas. Claramente en un hospital no podemos hablar de producción en escala, pero podemos escalabilizar, ¿no?, todo el servicio que estamos proveyendo, o escalar, perdonadme, o aumentar su conocimiento para que mejoremos con nuevas técnicas, aprendamos nuevas técnicas para ofrecer nuevos tipos de servicios sanitarios, mejoramos procesos, vamos a ser más eficientes, eficaces, y bueno, y claramente también tiene que haber, repito, una colaboración muy estrecha con los proveedores tecnológicos. Entonces tiene que haber una clara visión de incentivos para los proveedores para que jueguen con nosotros a esta transformación. Quería comentar brevemente dos proyectos que ahora mismo se están finalizando las aprobaciones, son proyectos europeos, se están finalizando la aprobación de los pliegos con la Comisión Europea. Porque justo demuestran esta visión, una más largoplacista y la otra más cortoplacista, que podemos plantear a través de estas herramientas de contratación. Anti-Supervax es un consorcio internacional, tenemos compradores de aquí, de Vincat, que es prácticamente la Oficina de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales de Cataluña, es el programa, perdóname, de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales de Cataluña, que está dentro del ICO, Mutua de Terrassa. Bueno, ha desaparecido, no pasa nada, sí. La provincia autónoma de Trento en Italia, Alemania, tenemos un gran grupo privado que se llama Helios, y además el Hospital Universitario de Haken, y luego tenemos un hospital en Sheffield. Estos hospitales, ¿qué quieren? ¿Por qué han venido a nosotros? ¿Por qué se han querido agrupar? Porque ahora no sé. Sí, vale. No, ya está. Vale. Porque lo que han identificado es que no obstante todos los programas de vigilancia nosocomiales que hay, y no obstante la mejora que ahora mismo ya se ha dado con los programas de vigilancia implantados, aún tenemos un fuerte ratio de infecciones en los hospitales, tenemos un costo de oportunidad enorme, porque la verdad es que desafortunadamente por estas infecciones tenemos pacientes que se tienen que aislar, nuevos procedimientos clínicos que tienen que cambiar, y de todos modos, esto es donde quiero llegar, y lo que se han puesto a hacer es la idea es tener una nueva tecnología que pueda detectar microorganismos con una determinada distancia, con una determinada especificidad, sensibilidad, en tiempo real, con muestra no invasiva. Y entonces esto claramente es una visión largoplacista. No podemos tener tecnologías ahora que puedan hacer esto. Entonces se hace esta compra pública por comercial que durará unos cuantos años en 3 fases. Y aquí el risk sharing, ¿qué es? Es hacer un I+D conjuntamente con la empresa. Yo te digo mi necesidad y tú me la vas a solucionar. Pero claramente tú también compartes riesgo conmigo y consecuentemente me harás un descuento para el I+D que vas a desarrollar. Y tú te quedarás con los derechos de propiedad industrial. Otro es Ritmo Core. Aquí esta vez tenemos compradores, 3, siempre de aquí, de Cataluña, Belvice, Mutua y el Hospital de San Pau. Hospital de San Pau es el comprador líder de este grupo de compradores, y tenemos un hospital en el Reino Unido, de Liverpool. Esta vez el desafío es justo, en la intervención anterior se dijo, los marcapasos ya está todo inventado. Es verdad, ya está más o menos está todo inventado, pero justo el problema es eso, que como se compra marcapasos ahora no va bien. ¿Por qué? Porque es un precio que si tú compras por volúmenes de marcapasos, no tienes acceso a los mejores, puede ser que el paciente necesitaría uno mejor y no tienes acceso a este.
Aumenta continuamente la población que necesita marcapasos, estamos envejeciendo, los recursos a nivel no solo monetarios, pero económicos, pero también a nivel de profesionales es limitado en los centros. Entonces un cambio de modelo de compra de marcapasos es simplemente, 2 slides, es plantearlo de forma centralizada en el hospital, para que sea centrado en el paciente, que se ofrezcan servicios de monitorización remota, de integración integrada con atención primaria, de educación del paciente y de los cuidadores, y de provisionamiento de marcapasos adecuados según el tipo de paciente, según los protocolos europeos estándares. Consecuentemente se pasa de un pago por dispositivos o actividad a pago por servicio población, y claramente aquí también hay un modelo de riesgo compartido y pago por resultados. Bueno, aquí me lo dejo. Muchísimas gracias, Rosana. Solo como pregunta breve después de tu intervención, en orden de magnitud, si no tienes el dato concreto, ¿cuántas licitaciones habéis liderado o habéis apoyado desde Aquas, ya sean las que están cofinanciadas por la Comisión Europea o las propias del gobierno regional? A ver, al nivel de liderar, en el sentido que hemos sido nosotros compradores, son 2, porque es lo lógico. Nosotros no tendríamos que ser los compradores, nosotros vamos a ser los compradores en estos proyectos tan internacionales, cuando el actor catalán puede ser que sea pequeño y no consigue ellos tener el empuje. Normalmente nosotros estamos detrás y estamos en más de 12 proyectos europeos de este tipo. Muy bien. Pues muchas gracias. Y ahora queremos ver la visión de Artur como proveedor y como, bueno, de alguna manera competidor en estas licitaciones, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, agradeceros a la organización la confianza depositada en nosotros para abordar este tema, que ciertamente es muy importante para la industria en general y particularmente para Roche. No sé qué está pasando con la presentación, que no avanza. Vale. Bueno, ¿por qué? Porque en el caso que nos ocupa a nosotros, Roche Diagnostics, empresa del sector diagnóstico y medtech, ¿no? Con una elevada inversión en I+D y como otras empresas que basa su éxito en la introducción de innovaciones continuamente en el mercado, ¿no? Y nos encontramos que estas innovaciones no son adecuadamente valoradas, ¿no? Disculpen, porque resulta que en Roche tenemos tipografías propietarias y aunque las embebes en la presentación, pues no, luego depende de dónde estés, pues no funcionan y por lo tanto te cambia el tipo de letra y a lo mejor se ha desordenado un poco lo que les quería enseñar. Pero bueno, más o menos se entiende, ¿no? Es decir, al final, desde nuestro punto de vista, tenemos el reto que comentaba Javier, pero a la inversa. Es decir, resulta que invertimos una cantidad ingente de dinero, en general Roche y la industria, en innovaciones, buscamos competir mediante la innovación, pero luego el criterio para valorar esta innovación es el precio. O sea, normalmente, en la mayoría de concursos de provisión a las que nosotros nos enfrentamos, el precio tiene un peso brutal, ¿no? Afortunadamente, desde hace ya más de 10 años se habla de otros escenarios, ¿no? De propuestas de gestión y de también provisión basadas en valor. Se habla también, la Europa ha proporcionado una nueva directiva que prevé diversos modelos de compra y que en la administración, en otros sectores no salud, ya se utilizan con provisión de servicios, con precio variable respecto a determinados resultados, etcétera, etcétera. Pero que ciertamente, por nuestra experiencia o la mía personal, en el sector salud cuesta mucho de implementar y en el diagnóstico probablemente más, ¿no? Probablemente podríamos describir casos muy concretos y es una pena que María no nos haya acompañado porque ciertamente Medtronic es una empresa líder en buscar esta transformación, ¿no? ¿Y qué hemos hecho en Roche, ¿no? Pues dentro de Roche, desde hace ya 3 años, bueno, pues evidentemente se ha abordado este problema, se ha desarrollado todos unos servicios de consultoría bajo la marca Roche Healthcare Consulting y en concreto servicios que van dirigidos a la transformación sanitaria.
y que pueden abordar la introducción de cualquier innovación, sea esta un biomarcador, sea una tecnología, sea una plataforma digital, ¿vale? Y en concreto lo que buscamos es hacer propuestas de valor centradas en el paciente, ¿no? Entonces se ha formado una gran cantidad de personas, de consultores en metodología Lean aplicada a la salud, en gestión del cambio y en economía de la salud, de manera que son capaces de personalizar la innovación en un entorno sanitario concreto, es decir, partiendo de unas condiciones clínicas médicas concretas que pueden ser distintas o que pueden tener distinta prioridad según la organización sanitaria en la que nos encontremos, pero que sin duda están ya estandarizadas, e incluso ICHOM propone el set de outcomes que hay que medir y hay hospitales contribuyendo haciendo ese benchmark y varios hospitales españoles apuntados a ello. Y también hay unos claims para cada innovación, pues que están publicados, pues tal o cual biomarcador sirve para decir tal o cual cosa y promete tal o cual outcome. Pero eso no quiere decir, y entiendo que el reto de los gestores sanitarios es, esto no quiere decir que cuando yo adquiero esto se reproduzca en mi entorno sanitario concreto. ¿Y cómo aseguro que esto no es solo coste aditivo, ¿no? Entonces, nosotros abordamos nuestra parte del problema incorporando metodología que permite personalizar la introducción de estas innovaciones en un entorno concreto, ¿no? Entonces, abordamos conjuntamente con los equipos de la organización sanitaria el mapeado del viaje del paciente relacionado con la situación que estamos planteando, el estudio de gaps, el estudio de optimización de los procesos de acuerdo a cómo estas innovaciones que proponemos pueden impactar del modo óptimo y eventualmente establecemos un comparador y una propuesta de intervención con una propuesta de resultados que nos permite incluso proponer pues exactamente qué es lo que estamos comprando, qué outcomes se están comprando, con qué indicadores se va a medir, incluso, aunque sé que nos atrevemos a proponer incluso y cuál sería el modelo de compra más adecuado para esto, ¿no? Porque puede ser un CPI o puede ser una compra de servicios con precio variable, etcétera, diversos de los modelos que permite la nueva normativa, ¿no? Y todo esto es teoría, pero quisiera pues comentar un caso concreto que yo creo que es bastante sencillo y espectacular a la vez. Es un caso que hemos desarrollado durante los últimos año y medio en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y que se centra en el manejo de la insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Es decir, nosotros pues disponemos de diversos marcadores para diagnosticar y seguir la insuficiencia cardíaca, pero en este proyecto no hablamos del biomarcador, hablamos del manejo del paciente con insuficiencia cardíaca aguda, que es muy distinto, ¿no? ¿Y por qué lo decíamos? Bueno, pues porque la insuficiencia cardíaca es una enfermedad muy prevalente, es un verdadero problema hoy en día en sanidad y probablemente en el caso que en concreto de Huelva, pero en muchísimos otros en Europa, tiene unos resultados de salud subóptimos, ¿no? Por un manejo subóptimo del paciente, ¿no? Y llegamos al acuerdo pues, de hacer un abordaje conjuntamente con los profesionales del centro, con la metodología que les he explicado y buscando unos KPIs, ¿no? Concretos. Y bueno, estos son los resultados con el corte con los primeros 200 pacientes. Hoy en día ya existe el resultado global del primer año de implantación de los nuevos procesos y son todavía más espectaculares, ¿no? ¿Allí qué hicimos? Pues con el grupo de la unidad de insuficiencia cardíaca, más el laboratorio, más el grupo de documentación del hospital, se trabajó conjuntamente en el mapeo de todos los procesos, se valoró la incorporación de innovaciones, en este caso no era tan solo el biomarcador, era un algoritmo, un score de riesgo de muerte a 1, 2, 3 años y de readmisiones a 30, 60 y 90 días, público, no es de Roche, está disponible en la web y está desarrollado por un hospital de referencia en Barcelona. Hay otros en Holanda, a nivel europeo, que se pueden utilizar y que se van actualizando conforme la cohorte de pacientes se hace más grande. Entonces los cardiólogos adoptaron ese score, o sea, no solo el biomarcador, pero el score para estratificar a los pacientes de acuerdo a 3 niveles de riesgo. Y se definieron 3 flows de paciente de acuerdo a ese riesgo, de manera que se personalizaba tanto el seguimiento como el tratamiento
al riesgo de muerte o de readmisión de esos pacientes. Y ese algoritmo era recurrente, es decir, si un paciente mejoraba su score con el tiempo, se reclasifica en otro flow, o si empeoraba, pues lo mismo. ¿Cuáles son los resultados? Pues los resultados con los 200 primeros pacientes, pero confirmados totalmente al final con los 1000 y pico después del primer año, pues son espectaculares, ¿no? Una reducción de en torno al 60-80% de readmisiones a 30 y 90 días, una reducción de visitas a urgencias del 19% al 4%, y lo que es más importante, que aquí no muestro el dato porque solo se ha podido evaluar pasado el año de intervención, no, una reclasificación de pacientes con nivel funcional 3 en el New York Score, a nivel 2 y 1 muy importante, es decir, que realmente la intervención ha servido para mejorar la salud de los pacientes, no solo, digamos, el uso de recursos a nivel asistencial, ¿no? Entonces, ¿cuál es el modelo que proponemos? Más allá de la provisión de una tecnología y de unos servicios, bueno, está claro que en el caso concreto de Huelva y con los datos económicos concretos de Huelva, estamos produciendo un beneficio en recursos y en costes de aproximadamente algo más de 1,5 millones de euros anuales, con unos costes muy inferiores. Entonces, nuestro modelo de provisión o nuestra propuesta, y lo estamos extendiendo a otros hospitales en este momento, es generar una propuesta de principio a fin en el entorno a paciente que combina tecnología, servicios de consultoría, eventualmente software, y que se basa en un precio variable respecto a la consecución de unos KPIs. Esta misma aproximación la utilizamos para otros proyectos. En el ámbito, por ejemplo, del tratamiento anticoagulante oral tenemos 7 proyectos implantados hoy en día en España, en diabetes tipo 2, y en el ictus también estamos trabajando en la elaboración de un proyecto de este estilo. Y en el entorno digital. Nosotros hace un año hemos lanzado al mercado la plataforma Navify, que es una plataforma de gestión digital que en un principio aborda la gestión oncológica, la medicina personalizada. Hemos lanzado un producto llamado Navify Tumor Board, que es un tumor board electrónico en cloud, donde se estructura la información de todos los pacientes, tanto clínica, imagen vivo, imagen in vitro, información genética. Hemos desarrollado lo que llamamos un mutation profiler, que da información de nivel 3, informes de nivel 3 respecto a la información clínica y genética disponible en el paciente. Pero claro, esto, que evidentemente pues queremos cobrar, supone un problema para la gestión sanitaria, ¿no? Porque bueno, resulta que pedimos un presupuesto que no existe y que no estaba previsto, y que además implica que cambia todo el workflow clínico alrededor de un comité de tumores, y si no nos aseguramos de cambiar ese workflow clínico, no obtendremos el impacto adecuado, ¿no? Por tanto, aquí combinamos toda esta metodología para asegurarnos del impacto. Y hoy en día pues tenemos varios contratos piloto en España, en un modelo de value for value. Nosotros hacemos una inversión contra también otra inversión del centro en casos, en implicación, en datos, etcétera, con el fin de implantar toda esta innovación, ¿no? Y bueno, esta es la experiencia que nosotros tenemos en nuevos modelos de negocio. Pues muchas gracias, Artur. Una pregunta que es para Artur y para Rosana, también que no la habéis preparado antes, a ver si la tenéis la respuesta, seguro que sí. De los 12 proyectos en los que estáis y en todos los contratos en los que habéis participado, ¿en qué medida aparece la salud digital licitada y aportada? ¿En alguno vuestro? Sí, sí, en todos. O sea, nosotros, la innovación tecnológica siempre es también, por ejemplo, en este último de Ritmo Core, para llegar a una vez que hemos identificado y definido otra vez todas las descripciones, especificaciones que se necesitan para transformar el servicio y para medir todos los KPIs, tú necesitas herramientas tecnológicas, y puede ser que pase por también data analytics. O sea, está claro que no estoy hablando ahora mismo de qué tecnología está detrás, pero siempre hay tecnología. Sin tecnología no puedes medir y no puedes mejorar.
Y hoy en día la tecnología te permite hacer de todo. Y por ejemplo, mientras en Anti-Superbase claro que la tecnología es el medio para cambiar, porque una vez que cambiaremos, por ejemplo, la detección de colonizaciones, allí ya se cambia todo el flujo clínico total desde un principio. Aislarás antes el paciente, le darás enseguida el antibiótico correcto, que eso es el objetivo. Entonces ahí ya se ve la tecnología como ya la manera de cambiar todo, pero en el otro puede ser que tú no compres tecnología directamente, pero el servicio no lo puedes ofrecer sin tecnología. Bueno, pues lo mismo. Es decir, al final una cosa manual, o lo que yo he descrito puede ser un proceso manual, pero hay que automatizarlo. Hay que medir outcomes de una manera automática. Esta mañana hemos visto un ejemplo con la exposición sobre lo que hacía el National Health Service. Y sin duda los datos son la clave. Es decir, no puedes medir si no hay datos y no puedes mejorar si no hay datos. Y en el entorno Navify, pues más. Es decir, nosotros, ¿qué parte del valor pedimos, ¿no? Pues que los centros se comprometan a incorporar los datos estructurados en el cloud. O sea, con el cloud hemos topado, ¿no? Pero es que no hacerlo es perder el 80% del beneficio. Y sorprende, y lo digo porque creo que es el entorno adecuado, que viviendo en una sociedad súper promiscua en colgar datos en el cloud, todos tenemos fotos, nuestra historia. O sea, si alguien quiere acabar con nosotros, busca en el cloud y nos desprestigia para siempre, seguramente a la inmensa mayoría. Pero los datos clínicos no, cuando pueden estar perfectamente encriptados y anonimizados y formar parte de una base de datos federada entre centros, que incluso me atrevo a decir que podía ser transgredir el entorno nacional de un país y bueno, las personas que se citan a las bases moleculares oncológicas lo pueden confirmar. Es decir, cuando tú pasas un panel de 300 genes o de 500 genes a un paciente, encontrarás perfiles que puedes reconocer fácilmente, pero otros que no, y que probablemente no puedas hacer nada con ello porque no tienes suficiente información significativa ni en tu comunidad autónoma y a veces ni siquiera en tu país, ¿no? Entonces ese reto está ahí y nuestros productos están preparados para trabajar en Amazon Web Services con total seguridad. Es lo que decimos, lo que apostamos. Roche es una empresa que ya trabaja totalmente en cloud. Desde hace tiempo trabajamos con Google y no nos han pasado cosas raras. O sea, no hemos tenido ataques de hackers más frecuentes que los que teníamos cuando los servidores estaban en Basilea, ¿no? Es decir, yo creo que este es un concepto clave. El mundo digital no existe si los datos no fluyen, igual que el cuerpo no funciona si la sangre no fluye. Y yo creo que este es el verdadero reto en el entorno sanitario. Vale, muy bien. Y como última reflexión para los tres, si tuvierais que identificar una mejora, una recomendación, una buena práctica desde una perspectiva global, y aquí un poco a la inversa, ¿no? ¿Qué pedirías de las empresas para que participen más o mejor y qué pedirías de la administración pública para este tipo de contratos? Fluya más la innovación y fluya más la compraventa de servicios en tecnología sanitaria. Bueno, yo si quieres empiezo. Bueno, yo creo que se ha dicho bastante en la exposición, tanto por Rosana como por Artur, han explicado casos y ejemplos. Yo creo que la clave está aquí es en el que trabajen conjuntamente el sector privado con el público, porque la innovación y las plataformas digitales mejor se van a conseguir si hay esa colaboración, ¿no? Para ello, lo que es fundamental es que la administración pública esté abierta a ese nuevo marco en donde la relación cliente-proveedor cambia. Estamos hablando de dos entes o dos, digamos, partes que tienen que buscar un objetivo común que tiene que ser centrado en el paciente y mejorar la salud, ¿no? Y para ello creo que el ejemplo de Roche y también de Aquas es muy bueno, ¿no? Ha explicado ejemplos donde una industria puede aportar valor, o sea, puede mejorar outcomes o generar mayores eficiencias, incorporando pues capacidades que a lo mejor la administración pública no tiene o difícilmente puede tener, como son aspectos de tecnológicos, plataformas digitales, consultoría,
cosa que difícil. Y también me gusta mucho ese abordaje en donde la industria, sea farmacéutica o de medical technology, se compromete a hacer ese cambio, pero además se compromete también a arriesgar, ¿no? a jugar ese resharing, ¿no? que se ha comentado, en donde el resultado final, pues, o el cobro de los servicios tiene que estar condicionado al resultado final que se consiga. Y para ello ese partnership es fundamental, porque las cosas no cambiarán si los médicos, enfermeras, personal sanitario, etcétera, no está dispuesto a cambiar. Únicamente la plataforma digital no genera el beneficio, ha de ser el trabajo conjunto entre el proveedor y los servicios de salud, ¿no? Esa es mi reflexión. Yo creo que en las dos partes tiene que haber, que antes ya se habló, liderazgo. Tiene que haber liderazgo por parte de la administración pública, porque no siempre puede que venga un profesional que identifica la necesidad, pero luego detrás no hay un gerente del hospital que lo apoye o que se dé cuenta de verdad del impacto que puede tener esa transformación en o que no se atreve, puede ser que se dé cuenta, pero no se atreve. Y por otro lado hay empresas que tampoco, que también este cambio de roles, esta nueva manera de relacionarse con la administración pública, aún no lo tienen tan claro y tienen miedo. Y es evidente que esta nueva manera de hacer abre muchas posibilidades a las pymes que quieren jugar mucho y que por la primera vez pueden tener acceso además a las administraciones públicas. Y a veces las grandes, bueno, dependen. Hay unas que se atreven, Medtronic claramente es un ejemplo, claramente Roche, pero antes les he hablado de Medtronic, es evidente que lo está intentando, lo está haciendo, con el contrato, por ejemplo, de DAIS, siempre del Hospital de San Pau, siempre financiado por la Comisión Europea del proyecto Stop and Go, pero por otro lado, hay otros players que bueno, que esto de jugar a riesgos o por resultados no lo tienen claro y no lo ven. Entonces, siempre yo creo que es una cuestión de liderazgo. ¿Y liderazgo por qué? Porque si podemos hablar de dos partes también durante toda la consulta del mercado de una forma clara, es más fácil también entender la manera de luego llegar a que haya más competitividad en ese sector, en ese sentido. Muy bien. Artur, en un minuto, así cumplimos horario. Bueno, se ha dicho todo. Yo añadiría confianza, no solo en la industria o en las industrias que estén dispuestas a trabajar de este modo, sino en los propios profesionales sanitarios. Y más de un gerente de un hospital o de una área sanitaria estaría dispuesto a adoptar determinados riesgos, pero su propia administración bueno, limita su capacidad de formular nuevas propuestas presupuestarias. Entonces, yo creo que es un tema de que realmente es liderazgo, pero también confianza, y al final todos tenemos que asumir un riesgo en el cambio, ¿no? Sí. Perdón, añado una cosa. Sí, esto que tú dices es importante y de hecho en Cataluña se está planteando, por ejemplo, para Ritmo Core, seguramente el cómo se podría cambiar la relación del proveedor sanitario con el CatSalut, con la aseguradora, porque la misma relación de riesgo, de compartición de riesgo que asume el Hospital de San Pau con el proveedor tecnológico, probablemente podría ser la misma manera de relacionarse con la aseguradora. Entonces, esto sí que es lo que probablemente sería motivadora, ayudaría a adoptar un cambio también. Bueno, hemos cumplido el tiempo de una manera muy precisa. Así que muchísimas gracias a Artur, Rosana y Javier. Muchísimas gracias. Dos ideas antes de irnos a comer. La primera, además de agradecer la puntualidad y la participación, agradecer a todos aquellos que nos están siguiendo por streaming, que son más de 100 personas las que no se están perdiendo detalle desde esta mañana y nos están siguiendo. Muchísimas gracias a todos.